La gracia de Dios. ¿Qué es en realidad bíblicamente y qué no es? Porque déjeme decirle que algunos han asumido ciertas cosas como si lo fueran. Mis amados, déjeme decirle que hablar de este tema en realidad es abordar uno de los pilares fundamentales y también uno de los puntos cardinales del cristianismo, y que desde un análisis bíblico y teológico el cristianismo es la única forma de creencia, escuche, la única que comprende la salvación por gracia y no por obras o méritos humanos. Por lo tanto, este es un tema en extremo importante que debe ser de pleno conocimiento de todo verdadero creyente en Cristo. Y déjeme decirle que es mi mayor deseo compartirle una enseñanza que sea sustancial, que le ayude a entender realmente este tema tan importante con la mayor precisión bíblica posible. Así que por favor préstele mucha, pero que mucha atención. Mire, muy pocas palabras han sido tan usadas, abusadas y también mal comprendidas en el lenguaje cristiano como es el caso de la palabra gracia. Y déjenme decirle que algunos piensan que gracia es simplemente perdón. Otros creen que es libertad para hacer lo que quieran, porque Dios sencillamente es amor, olvidando que Dios también es santo, que es justo, que es fuego consumidor y que no tiene por inocente al culpable. Incluso déjenme decirle, no faltan aquellos que reducen la gracia a un simple sentimiento bonito o a un concepto teológico de carácter abstracto. Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia al respecto? Esta debe ser siempre nuestra pregunta. Mire, la palabra de Dios enseña que la gracia no es una excusa para pecar, ni tampoco una especie de parche espiritual, sino que es el favor inmerecido de Dios hacia nosotros, manifestado plenamente en Jesucristo. Pero aquí la pregunta sería ¿qué significa en realidad el favor inmerecido de Dios? Déjenme decirles que esto significa recibir algo bueno que no hemos ganado ni tampoco merecemos, simplemente por la generosidad, el amor o la gracia de quien lo da. Entonces, en términos bíblicos, es lo que Dios nos da a través de Jesucristo, como es el caso, por ejemplo, de la salvación, que aunque no la merecemos por nuestras acciones, que traducidas en actos de desobediencia, en realidad no glorifican a Dios, pero aún el Señor la ofrece, nos la da por su gracia. Por eso, dejemos que sea Dios mismo, por medio de la Escritura, quien nos diga qué es en realidad la gracia, cómo se manifiesta y también qué no es la gracia, porque es muy importante también entender eso. Mire, vamos a verlo por parte. En primer lugar, la gracia como favor inmerecido. La Biblia define la gracia como el acto soberano de Dios de dar lo que no merecemos. Pablo nos dice claramente en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esto significa claramente que la salvación no depende de nosotros, mis amados, ni tampoco de nuestro esfuerzo, ni tampoco la hemos ganado, ni la merecemos en lo absoluto, sino que depende total y plena y únicamente de Dios, que es quien la da. La gracia nos coloca en un terreno, mi amado, que mire, donde no hay espacio para el orgullo humano. En segundo lugar, pues la gracia en la justificación. Romanos 3, 23, 24, déjame decirle que lo deja muy pero que muy claro. Y dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, aquí la gracia no es un sentimiento, sino un acto legal. Dios declara justo porque sencillamente eres culpable, pero Cristo pagó tu deuda en la cruz. En tercer lugar, la gracia que enseña y transforma. Muchos piensan que la gracia solamente es para salvarnos del infierno, pero Tito 2, 11 y 12 nos deja claro otra faceta muy poderosa, cuando dice lo siguiente: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahora, notas algo aquí, mire, la gracia enseña, la gracia no es licencia para pecar, sino poder para dejar el pecado. La gracia no te deja igual, te transforma. Ahora, vamos a ver un ejemplo muy pero que muy claro y también muy sencillo de cómo se manifiesta la gracia. Mire, imagine que usted va pues conduciendo su auto, pero que va con muchísima prisa porque tienes un asunto muy pero que muy urgente que resolver. Ahora, en tu desesperación por llegar a ese lugar, pues excedes los límites de velocidad que permite la ley, y entonces un policía de tránsito pues te detiene. Ahora, tú le explicas la situación que tienes y él entiende y también decide no ponerte la multa. Ahora escucha esto: tú sobrepasaste el límite de velocidad, pero aún así el policía decide no ponerte la multa. Mi amado, eso es un acto de misericordia, no recibir el castigo que merecías por tu infracción. Ahora, pero aquí viene lo sorprendente, mire, el mismo policía, de manera voluntaria y bajo su autoridad, toma su radio y ordena a todas las unidades que si ven tu auto, pues que te dejen pasar sin multarte y que tú llegues a tu destino, porque tiene un asunto muy, pero que muy urgente que resolver.
Eso, mi amado, simplemente ya no está expresando misericordia, sino que ahí se está manifestando la gracia, que está sobrepasando incluso la misericordia. Estás recibiendo un favor inmerecido a pesar de la ley, algo que tú sencillamente no tienes el derecho, pero lo estás disfrutando porque te fue concedido. Así actúa Dios con nosotros, mi amado. La misericordia nos libra del castigo del pecado, pero la gracia nos abre el camino para vivir bajo el favor de Dios, disfrutar de su bendición y llegar al destino que Él ha preparado para nosotros. Esto es maravilloso. En quinto lugar está la gracia actuando como poder suficiente. Pablo nos dice en 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y déjenme decirles, mis amados, que aquí estamos viendo la gracia no solamente como un concepto legal, sino como una realidad práctica. Eso es una fuerza que viene sencillamente de Dios, que nos está sosteniendo en medio de la prueba. Por eso el cristiano, mi amado, no depende de sí mismo, sino de la gracia de Dios que se derrama cada día sobre su vida. Vamos a ver algunas manifestaciones bíblicas de la gracia. Mire, en la creación, Dios sostiene al mundo a pesar de la rebelión humana. Esa es la gracia común. En la salvación, pues Cristo como el regalo perfecto de Dios. En la santificación, el Espíritu Santo aplicando esa gracia en nosotros cada día. En la perseverancia, pues la gracia nos guarda hasta el fin, como dice Filipenses 1:6. Ahora, en la Biblia también se pueden identificar varios tipos de manifestaciones de la gracia de Dios, aunque no siempre se mencionan con nombres exactos. Pero déjenme decirles que los tres grandes grupos reconocidos son, en primer lugar, la gracia común. Esa es la que Dios le da a todos los seres humanos, creyentes y no creyentes. Incluye cosas como, mire, la vida, el sol, la lluvia, la provisión diaria y la capacidad de razonar, de amar, de tomar decisiones. Por ejemplo, Dios permite que todos disfrutemos de la creación y vivamos momentos de bondad, incluso, déjeme decirle, si no le estamos siguiendo a Él. En segundo lugar está la gracia salvadora, o también conocida como gracia especial, en la que se manifiesta en la salvación de los pecadores por medio de Jesucristo. Entonces, esta no se basa en lo que hacemos, sino en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, en su suficiencia. Por ejemplo, aquí está el perdón de los pecados y también la vida eterna ofrecida a quienes creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Y en tercer lugar está la gracia eficaz y santificadora, también conocida como gracia operativa. Esa es la que transforma la vida del creyente, ayudándolo a vivir conforme a la voluntad de Dios. Mire, esta produce frutos de obediencia, de amor, paciencia y crecimiento espiritual. Por ejemplo, cuando Dios nos da fuerza para perdonar, resistir la tentación o servir a otros, ahí se está manifestando. Esto no es solamente algo que recibimos pasivamente, sino que Dios opera en nosotros para hacer posible lo que por nosotros mismos no podríamos hacer. Se relaciona con la santificación, el crecimiento espiritual y la capacidad de hacer buenas obras que agraden a Dios para su gloria. Y aquí tenemos Filipenses 2:13 que dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, quiero dejarte una guía que sea muy práctica para que te ayude a reconocer rápidamente, mi amado, qué es y qué no es la gracia de Dios. En primer lugar, ¿qué es la gracia de Dios? Mire, es favor inmerecido, Romanos 3:24. Es un regalo gratuito, Romanos 6:23. Es poder que fortalece la debilidad, 2 Corintios 12:9. Es enseñanza que disciplina y transforma, Tito 2:11-12. Es abundancia derramada en Cristo, Juan 1:16. Es el fundamento de la justificación, Romanos 3:24. Es lo que excluye la jactancia humana, Efesios 2:9. Ahora, ¿qué no es la gracia de Dios? Atención con esto. No es licencia para pecar, Romanos 6:1-2. No es relativismo moral, Judas 4. No es algo que se gana con obras, Romanos 11:6. No es tampoco un concepto impersonal abstracto, la Biblia lo manifiesta tal cual. Y mire, no es limitada solo a la salvación inicial, sino que abarca toda la vida cristiana. Por lo tanto, déjenme decirles, mis amados, que la gracia de Dios no es un permiso para vivir como bien nos parezca, ni tampoco un simple concepto teológico que debamos debatir, sino que se trata de Cristo entregándose por nosotros, mis amados, regalándonos su salvación, transformándonos cada día y sosteniéndonos hasta el fin por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, si alguien altera, o sea, quita valor de la gracia, sencillamente la está malinterpretando y está falseando el Evangelio. Por eso debemos abrazar la gracia verdadera, bíblicamente, esa que salva gratuitamente, que nos cambia internamente y que nos capacita para vivir para la gloria de Dios. Y como bien dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que sois, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Mis amados, permítanme decirles que como creyentes en Cristo, esta debe ser nuestra confesión. Paz, gracia y misericordia de Dios sea con todos y que el Señor le bendiga.